Bueno, buenos días. Estamos otra vez en la cuarta conferencia ya de este cuarto ciclo de conferencias online de Sociomat. Y como siempre, claro, siempre me repito, pero es que siempre es un placer tener las personalidades que tenemos y los conferenciantes de lujo que tenemos. Y en esta ocasión, como dicen, ha venido a Sociomat a divertirnos nada menos que Gloria Pena, que es profesora en la Universidad de Vigo y que desarrolla su investigación en el grupo Encomat. Ha estudiado mucho en pasividad y modificación superficial de aleaciones metálicas, ha impulsado una línea centrada en las aplicaciones de técnicas de fricción basadas en soldadura y modificación de diferentes materiales, en colaboración con AIMEN, etc. En la actualidad está trabajando más en fabricación polimetalúrgica de MMACAL, lo veis ahí. Y bueno, pues también es una persona muy conocida en el ámbito de metales, soldadura, procesado y en Socimat, donde siempre ha estado involucrada y de hecho ahora forma parte de la junta directiva de Socimat. Así que es un placer dejaros con Gloria Pena y adelante cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenos días a los que estáis conectados ahora y a los que supongo que en el futuro no os podáis oír. Bueno, antes de nada quisiera agradecer a Rodrigo y a toda la directiva de Sociemat que siga adelante con estas iniciativas de charlas, porque como estábamos comentando antes encerrado, creo que muestran la diversidad de todos los miembros, del trabajo de todos los miembros de esta asociación en España y la enorme capacidad de investigación que tenemos en ámbitos muy diversos. Por lo tanto, bueno, pues enhorabuena y gracias por el trabajo que estáis haciendo. En segundo lugar, quería comentar bueno, que en principio esta charla la quería plantear de una manera muy divulgativa. Es decir, no quiero entrar en profundidades de análisis de factores ni los distintos parámetros que tenemos que controlar al utilizar esta técnica, sino hacer una presentación general para que una persona que realmente no la conozca tenga pues una idea de qué se puede hacer con ella, en qué se está trabajando en la actualidad y bueno, pues que se pueda sentir un interés para profundizar en su conocimiento en el caso de que esté interesado. ¿Vale? Por eso el título es un poco serio, como ¿y qué hacemos con la fricción? Bueno, pues soldadura y proceso. Exactamente, las dos cosas que os voy a presentar a continuación. Antes de que nos durmamos, pues voy a comenzar presentando nuestro grupo para seguir después un itinerario que, como veis, es bastante sencillo, con una presentación general de la técnica y de qué se puede hacer con ella, para acabar con algunos casos de nuestra experiencia. Como veréis, realmente es un camino, porque voy a intentar resumir algunos de los trabajos que hemos hecho en pues, alrededor de 15 años, más o menos, en nuestra experiencia, ¿vale? Bueno, pues nada, comenzamos. Ya, como digo, Rodrigo, si ves que me paso, que tiendo a enrollarme, me cortas. Y nada, comencemos. Y vamos a comenzar, pues eso, con la presentación de nuestro grupo, porque quizás no somos demasiado conocidos. Pertenecemos al grupo Encomat, cuyo nombre es Ingeniería de Corrosión y Materiais, porque efectivamente nuestros orígenes fueron dedicados a la ingeniería de la corrosión. Básicamente corrosión atmosférica, corrosión marina y después se fue complicando con técnicas electroquímicas, etcétera, etcétera. Nuestra base está situada en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, si bien tenemos también otra sede que es el CINTEX, que es un centro de investigación en tecnologías de energía y procesos industriales, que intenta unar pues, los esfuerzos de distintos grupos de nuestra escuela para intentar trabajar cooperativamente en distintos ámbitos. ¿Vale? En este sentido, nuestro grupo ha desarrollado pues, diversas líneas de trabajo que, como veis, surgen y continúan en la ingeniería de la corrosión, con aplicación de la electroquímica en distintos ámbitos industriales. También hemos desarrollado bastantes trabajos en distintas técnicas de modificación superficial, implantación iónica, modificación, recubrimientos, etcétera. Esta que os voy a presentar ahora, que será el procesado de materiales por fricción-agitación, que está vinculado también con otra parte que ya comentó Rodrigo, que es la obtención de aleaciones de base aluminio,
sea, perdón, de aleaciones de materiales compuestos de base de aluminio por vía polimetalúrgica. También dentro de materiales compuestos hay parte de nuestro grupo que está trabajando en materiales de base polimérica. Derivado también de la ingeniería de corrosión, hay un sector que se está dedicando a la fabricación de electrodos de conversión para baterías. Y también le comentaba a Rodrigo una parte muy interesante que se está desarrollando en la actualidad de aplicación de materiales conductores de base cemento, bueno, con electrodos que nos permiten medir su durabilidad, etcétera. Y como creo que todos los grupos de investigación de España estamos llegando a la fabricación aditiva, tanto de materiales metálicos como materiales poliméricos y, como os decía, de base cementita, bien, de base cementita. Por lo tanto, aunque no somos un grupo muy numeroso, sí que tenemos una actividad intensa y yo creo que centrada en líneas de investigación que nos permiten dar apoyo a la industria. Y es un poco esa la orientación que le quería dar a la charla de hoy, que veamos cómo esta herramienta, esta técnica de procesado de materiales, transcripción y aplicación, puede dar respuesta a algunos problemas que la industria nos plantea. Bueno, la presentación del grupo tiene que ser festiva, como corresponde. Somos gallegos, por lo tanto, las cosas importantes pasan alrededor de una mesa. Y además es casi la única posibilidad que tenemos de reunirnos casi todos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una foto divertida de nuestro grupo, que, como veis, bueno, está compuesto por un determinado número de personas. Y hacemos lo posible para distribuirnos en las líneas anteriores, combinando todo eso con una intensa carga docente. Así que hacemos lo que podemos en todos esos años. Bueno, para el contacto ya lo veis, lo tenéis ahí, o sea que no dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa. Bueno, pues comenzamos ya con lo que sería esta charla, haciéndonos una pregunta. Este caballero blanco nos va a acompañar a lo largo de toda la charla, apareciendo por ahí de vez en cuando. En principio, ¿qué es la fricción? Bueno, pues como nos explicaron en física, la fricción o fuerza de rozamiento es una fuerza que existe siempre entre dos superficies y que siempre va a fastidiarnos superficies que estén en contacto porque se va a oponer al movimiento de esas superficies. Puede ser una fricción estática, cuando una de esas superficies intenta iniciar el movimiento, o dinámica, cuando es un movimiento relativo entre las dos. Para muchos, esto estará un poco vinculado más que nada con los recuerdos de los ejercicios de planos inclinados con los que lidiamos durante el bachillerato y parte de nuestros estudios iniciales en las carreras. Y, como sabemos también, esa fuerza de rozamiento, esa fuerza de fricción, se debe a la presencia de irregularidades en las superficies, asperezas en las superficies, que hace que el deslizamiento de ellas se vea dificultado. Por una parte, las consecuencias de la existencia de esa fuerza va a ser, por supuesto, un freno o una dificultad en el movimiento, que en muchos casos va a ser algún aspecto negativo, pero también tenemos que verlo como algo positivo porque nos permite cosas tan básicas como movernos sin estar deslizándonos y cayéndonos constantemente, reducir la velocidad cuando lo tenemos que hacer, pero también tiene aspectos que normalmente consideramos negativos, como el desgaste de esas superficies al estar en contacto. Desgaste que lo podemos ver directamente en el mismo ejemplo del vehículo anterior, ocasionando un gasto, un consumo de materiales por deterioro de las superficies, o que obliga a la industria a tomar medidas y también hacer grandes esfuerzos para mejorar los aspectos de lubricación en distintos componentes y maquinarias. Sin embargo, y vaya como nota graciosa, también en todos los que nos dedicamos a materiales, el desgaste es un aspecto fundamental en nuestro trabajo, por lo menos a la hora de preparar las muestras metalográficas que tanto necesitamos para analizar los materiales. Por último, y esta es la parte que nos va a interesar a nosotros fundamentalmente, como consecuencia de ese rozamiento, se va a generar un calor que en muchos casos va a dar trabajo a los especialistas en materiales para intentar minimizar el deterioro que sobre estos produce ese intenso calor, pero que también recordemos que tiene aspectos negativos y que ha permitido que la historia de la humanidad sea historia al permitirnos acceder al fuego sin ir más. Pues viendo esa presentación preliminar de lo que es esa fuerza de fricción o fuerza de rozamiento,
Este caballero blanco se vuelve a preguntar ¿y cómo lo aplicamos a las soldaduras? ¿Cómo vamos a conseguir unir metales mediante esa fuerza de fricción? Pues la primera de las aplicaciones fue la fricción rotativa, que surgió aparentemente a finales del siglo XIX en Estados Unidos, presuntamente propuesta por un herrero. Después pasó a ser patentada en 1924 en el Reino Unido. Sin embargo, eran patentes muy antiguas, de tal manera que hasta los años 50, 56 en concreto, en la Unión Soviética no se produjo realmente una patente que aclarara con detalle el proceso. Una vez esto se produjo, pues volvió a pasar otra vez el proceso a Estados Unidos, donde fue patentado nuevamente por un investigador que trabajaba para Caterpillar, y a partir de ahí experimentó un desarrollo importante, sobre todo cuando el año siguiente el Welding Institute comenzó a estudiarlo en profundidad, aclarando los distintos factores y procesos que tienen lugar y, por lo tanto, ampliando y haciendo posible su aplicación industrial a gran escala. Es una técnica muy sencilla, como todos conocéis, aplicada fundamentalmente a piezas cilíndricas, a tubos, en los cuales una de las piezas se mantiene fija y la otra se hace girar, produciendo una aproximación inicial. Cuando la velocidad de giro es suficiente, se produce una aproximación inicial para establecer el contacto en la superficie. La fuerza de rozamiento plastifica el material y a continuación se aplica una presión axial para conseguir la forja, para conseguir la consolidación de esa unión, y como consecuencia de ello se produce digamos, la emisión de material, la expulsión de material, formando estos flash que tenemos aquí, y que nos garantizan que la plastificación ha sido adecuada y que la unión es sólida y mecánicamente resistente. Esta soldadura, como sabéis todos, tiene la gran ventaja de que se produce en estado sólido, es decir, no se produce la fusión de los materiales, por lo tanto, eso va a tener unas ventajas que vamos a intentar aprovechar en todas las técnicas derivadas de esto. En primer lugar, lo que tiene de favorable y por lo que se aplicó enseguida en la industria es que tiene un ciclo muy corto, se produce una unión muy adecuada, resistente en muy pocos segundos. La zona afectada por el calor es estrecha, por lo tanto no se deterioran ni se pierden propiedades mecánicas en zonas extensas del material. Las características mecánicas de la unión son excelentes. En general no suele haber inclusiones de óxido, ya que el propio contacto entre la superficie aísla esa zona de oxígeno y por lo tanto no favorece o no hace fácil que se produzca oxidación. Se puede, al ser una soldadura en estado sólido, podemos realizar la unión de materiales con puntos de fusión muy diferentes, materiales disímiles, como veremos a continuación. No requiere demasiada preparación de bordes, simplemente mantener una superficie limpia, desengrasada, sin contaminantes en principio, pero no es necesaria una preparación más intensa. Supone un importante ahorro de material, ya que no tenemos que utilizar metales de aporte ni nada por el estilo. Tenemos un consumo de energía menor que los demás y además no se desprende humo, escorias, salpicaduras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una técnica que ya desde el principio se mostró como muy interesante y que, además de aplicarse a tubos, parecía necesario que se pudiera aplicar a otro tipo de estructuras, como chapas o perfiles con distinta morfología. Así pues, nace... bueno, perdón, me olvidaba que tenía que comentar lo de los iones disímiles. El hecho de que esa unión tenga lugar en estado sólido nos va a permitir, como os comentaba, unir materiales que tienen temperaturas de fusión muy distintas, como el aluminio puro, por ejemplo, a acero. Como, por ejemplo, aleaciones de aluminio muy difícilmente soldables por otras técnicas, pues, por ejemplo, con cobre. O, por otro ejemplo, aleaciones de magnesio con aluminios de alta resistencia. Por lo tanto, esa versatilidad ha sido un impulso que ha llevado a desarrollar las técnicas en las que ahora nos vamos a centrar, que son las de fricción-agitación. Esas técnicas las presentaremos, espero que sin desviarme demasiado,
fueron inventadas en 1991 por The Welding Institute. Así que, bueno, seguimos diciendo que es una técnica relativamente nueva, que ya tiene una trayectoria muy extensa, pero bueno, no tan prolongada quizás como las técnicas de fusión. Así, de forma muy acelerada, la unión se va a producir, la soldadura se va a producir cuando unimos dos chapas, en este caso a tope, pero se puede unir tan perfectamente en solape, como iremos viendo en algunos ejemplos. Disponemos de una herramienta a la cual hacemos girar a una velocidad determinada, será uno de los parámetros que tengamos que seleccionar, la velocidad de rotación, y cuando se alcanza la estabilidad en esa velocidad, se inserta en la unión separación, en la zona de separación entre las dos chapas metálicas, y después de un tiempo de estabilización de esa velocidad, en las cuales el material a su alrededor se va calentando y se va plastificando, se inicia el desplazamiento longitudinal a lo largo de la unión, de tal manera que el material, repito, se va plastificando, se va batiendo, se va agitando, produciendo lo que veremos, la soldadura, como la veremos a continuación. Una vez finalizada la unión, se extrae la herramienta, se extrae el pin y deja un agujero. Ese agujero en algunas aplicaciones puede tener trascendencia, por lo cual necesitaremos eliminar, por ejemplo, la parte en la que está ese hueco de la chapa en concreto, o puede intentar cubrirse. Cubrirse puede ser simplemente si no tenemos demanda mecánica, pues con un llamamos de tapón que simplemente bloquee ese hueco, o si tenemos demanda mecánica, mediante la propia técnica de fricción, como veremos, hay pines que nos permiten realizar esto de manera rápida. O sea, suavizar la superficie y, por lo tanto, volver a unir ese defecto, ese hueco que nos quedaría tras la soldadura. Si vemos con más detalle lo que está pasando en el contacto entre la herramienta y el material, vemos que la herramienta introduce, o sea, tiene dos partes bien diferenciadas, un hombro y un pin. El pin es la parte que se introduce dentro del material, es el que va a producir la fricción y el que va a batir, a agitar el material. Y el hombro también produce gran parte del calentamiento al rozar sobre la superficie. Va a ser también el que defina, el que permita mantener retenido el material que se está plastificando, el metal que se está plastificando, el que da un poco la forma a la unión. Como consecuencia de el calentamiento, el rozamiento y la deformación termoplástica que está teniendo lugar aquí, vamos a tener unas transformaciones en el material que van a ser complejas, que van a depender de la morfología de la herramienta y de los parámetros de soldadura y que veremos más adelante. ¿Vale? Por lo tanto, la herramienta va a tener fundamentalmente dos funciones, que va a ser producir por fricción contra el material el calentamiento localizado necesario para que baje el límite elástico, para que ese material se ablande, se plastifique, y rotar, o sea, a medida que la herramienta gira y rota, va a producir una agitación de material que es lo que producirá la forja y, por tanto, la unión sólida. Esas dos consecuencias de la fricción hacen que el material permanezca soldado en estado sólido. Como os decía, la forma que tenga la herramienta va a definir cómo será el flujo del material a su alrededor y, por lo tanto, vamos a tener unas uniones complejas. Esas uniones complejas van a tener una estructura que no es homogénea ni es simétrica, porque a medida que la herramienta gira y se va desplazando en un movimiento de traslación, va a definir dos zonas claramente diferenciadas. Una que va a ser la zona de avance, en las cuales el movimiento de rotación y de traslación van en consonancia, es decir, se mueven en la misma dirección, y una dirección de retroceso, un lado de retroceso, en el cual el giro y el desplazamiento de la herramienta no están, están en oposición.
Esta va a ser la encargada fundamentalmente de la fricción y, por tanto, de la plastificación del material, y este el de trasladar y batir el material, desplazándolo de la parte de delante en la que se plastifica a la parte de atrás, donde se forja, se consolida y se enfría. De esta manera, las uniones soldadas, que supongo que todos habéis visto, una sección transversal, tienen una forma muy compleja, donde vamos a tener distintas zonas. Una zona central, básicamente, que será la zona del nugget, en las cuales la deformación termoplástica produce un calentamiento que lleva a que después de la deformación del material se produzca una recristalización dinámica y, por lo tanto, en esta zona vamos a tener aquellas características que normalmente son las que vamos buscando con esta técnica de unión. Vamos a tener granos finos, equiáxicos, una estructura homogénea, es decir, va a ser aquella que en general nos proporcione las mejores características de esta soldadura. En la zona superior tendremos una zona que es la que está afectada fundamentalmente por el roce contra el hombro de la herramienta y, por tanto, su morfología va a depender de las características de este hombro. A continuación, al lado del nugget, vamos a tener una zona termomecánicamente afectada, es decir, una zona que ha experimentado una deformación plástica muy intensa, pero en las cuales la temperatura que se alcanza no es suficiente para que recristalice, o por lo menos la recristalización se produce en una cantidad muy pequeña. Por lo tanto, vamos a tener granos deformados en la dirección del flujo del material. Por último, en la parte más próxima al material base tendremos una zona afectada por el calor, una zona afectada térmicamente, en la cual el material experimenta calor, pero no deformación plástica. Por lo tanto, podemos tener variaciones estructurales debidas solamente pues, al calentamiento. Esa complejidad, digamos, de esta unión soldada ha recibido muchísimos esfuerzos de investigación desde que se ha instaurado este mecanismo de soldadura, este proceso de soldadura, siendo Arbegas, que es uno de las personalidades más importantes en este mundo, el que ha establecido más claramente qué procesos tienen lugar alrededor de la herramienta y, por tanto, qué sucede en cada una de estas zonas. En principio, alrededor, en la zona de avance de la herramienta, es decir, en la parte delantera de la herramienta, es donde se va a producir el calentamiento inicial, donde se va a producir la plastificación inicial del material. La herramienta se mueve en esta dirección, ¿vale? Por lo tanto, esta va a ser la zona inicial de deformación y con el giro de la herramienta se va a producir una extrusión del material hacia la parte posterior, esta zona de extrusión que va a rodear el pin, de tal manera que el material se va a ir trasladando desde la zona frontal hacia la zona posterior, donde se produce la forja, la consolidación de la unión y posteriormente el enfriamiento. Evidentemente, esta morfología y estos procesos, como ya he dicho, va a depender de muchos factores. Por tanto, su análisis es muy complejo y todavía hoy en día pues, es, digamos, la parte que centra, yo creo que el mayor número de aplicaciones y de papers que se publican. Porque, como decimos, la geometría de la herramienta afecta mucho al flujo del material y a la distribución de la temperatura y, por tanto, a los cambios microestructurales. En general, un pin, como ya he comentado antes, va a tener un cabezal con un hombro, que es el que produce, digamos, el roce superficial con los materiales que están unidos, y el pin, que es el que penetra en el interior del material y produce la batida. El hombro puede tener muchas morfologías, numerosísimas, puede ser plano, puede ser cóncavo, puede ser en espiral, es decir, tiene muchísimas morfologías dependiendo de qué tipo de materiales vayamos a soldar, cómo queramos confinar la plasticidad del material, la zona de deformación plástica y, bueno, pues básicamente cómo necesitemos concentrar el calor en una zona determinada. El pin también tiene numerosas morfologías, he extraído solamente 4 de las más habituales, que pueden ser cilíndricas, roscados o sin roscar, cónicos, y también con acanaladuras o con distintos canales que favorecen el flujo del material.
y ayudan a la consolidación de esa estructura. Simplemente como ejemplo, he puesto aquí algunos de los fines que se utilizan habitualmente, bueno, de las herramientas que se utilizan habitualmente en friction stir welding, y vemos que en función de cómo sea la morfología de la herramienta, incluso del material, cambia la forma de la unión soldada. Si a esto añadimos que durante el proceso de soldadura la herramienta se va gastando, se va erosionando, también a lo largo del avance de la herramienta podemos tener, a lo largo de la soldadura, sobre todo si son largas, podemos tener una variación de la morfología de esa unión. Por lo tanto, lo dicho, es un proceso muy complejo y en el cual la geometría de la herramienta que estamos utilizando, es solamente uno de los factores que tenemos en. Son muchos los otros parámetros que debemos analizar, como la velocidad de rotación, si se produce en sentido horario o antihorario, la velocidad de desplazamiento, la fuerza con la que presionamos esa herramienta contra el material, la profundidad de penetración del pin, el ángulo y, por supuesto, el diseño de la unión, si es a solapes, si es en T, etc. No voy a entrar a analizarlos cada uno de ellos porque ya me estoy pasando de tiempo. Simplemente quería ahora contar algunos de los beneficios que tiene esta técnica de unión, que repetimos que su característica fundamental es que tiene lugar en estado sólido. Por lo tanto, podemos soldar todo tipo de materiales, metales plásticos, compuestos, y además entre sí, es decir, materiales similares, con distintos espesores, etc. Si está bien realizada, es decir, si los sistemas de agarre del material a la máquina son adecuados, se produce una mínima distorsión, evitamos la presencia de fisuraciones y es una técnica que una vez optimizada se consiguen resultados muy repetitivos. Al no fundir no se pierden elementos de bajo punto de fusión en la soldadura, por lo tanto conservamos las características de las aleaciones y, como decía, en la zona central, en la zona del nugget, tenemos una estructura muy fina y homogénea. Puesto que las características, una vez está perfectamente estudiada esta técnica para una aplicación en concreto y están optimizados los parámetros, los efectos están muy controlados y, por lo tanto, se reduce también la necesidad de inspección por soldadura. Con lo cual, bueno, pues parece que todos son ventajas en nuestro terreno. Asimismo, también en el campo energético supone una ventaja, puesto que tiene menor requerimiento energético que otras tecnologías. Por ejemplo, consume el 2,5% de la energía que consumen las uniones láser, un 50% de las de MIG, por ejemplo. Permite la eliminación de sistemas de unión atornillados por pernos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo también, al no tener metal de aporte, supone una reducción de peso en las estructuras, lo cual en el campo de transporte supone un ahorro de combustible muy importante. Es una técnica también que en los últimos años ha mejorado muchísimo su productividad, tanto en velocidades de avance como en duración de las herramientas, y por lo tanto, además con la capacidad de estar perfectamente controlada por ordenador, permite su introducción en campos en los que la productividad es fundamental, como en el caso de la automoción. A nivel de medioambientales, tienen muchas ventajas también, ya que no requerimos gases de protección, no produce humo, se reducen los consumibles, no se necesitan preparación superficial extensiva, por lo tanto también ahí reducimos el consumo de productos nocivos, y por todo ello esta técnica se ha considerado siempre como una tecnología verde, es decir, eficiente energéticamente, con bajo consumo de materiales y por tanto respetuosa con el medio ambiente y muy versátil. Todo eso unido a que en los últimos años se está realizando un esfuerzo extraordinario en todo lo que es sensorización y parametrización de los procesos. Ahora una enorme cantidad de publicaciones se está centrando en la creación de bases de datos en la nube para producir estrategias de aprendizaje máquina, de machine learning, con la idea de poder optimizar, reducir los defectos, optimizar los parámetros, etcétera, etcétera, con el objetivo de crear gemelos digitales de esta tecnología y que sea un paso más hacia la industria 4.0. Evidentemente, hay bastante terreno ya avanzado en algunas de las industrias, como veremos a continuación.
Bueno, simplemente en este caso quería poneros algún ejemplo nuevamente de uniones disímiles, porque en algunos casos ha desarrollado, o sea, la necesidad de establecer estas uniones han desarrollado modificaciones dentro de la técnica que a su vez la han hecho más versátiles. Por ejemplo, con una tecnología de soldadura por fricción convencional se consigue la unión, perdón, que me vuelvo para atrás, se consigue la unión de cobre, por ejemplo, con aluminio puro, pero en la zona del nugget, en la zona de la unión, se producen unos precipitados que pueden ser nocivos a la hora de las propiedades mecánicas o de resistencia a la corrosión. Por lo tanto, se han desarrollado tecnologías de soldadura por fricción-agitación sumergidas para controlar el enfriamiento en esta zona y, por lo tanto, evitar la precipitación de estas partículas. El desarrollo de tecnologías sumergidas es muy importante, además en el ámbito de la industria naval, ya que permite la soldadura bajo el agua y además permite un control de la refrigeración, del enfriamiento y por lo tanto obtener mejores características. Esto es un ejemplo simplemente de soldadura disimilar con una gran diferencia de espesor entre ambas piezas que ha desarrollado un sistema de amarre de las piezas, incluso de inclinación de las mismas para conseguir buenas uniones soldadas y también dentro del campo de las uniones disimilares para reducir las tensiones que se producen con una sola pasada, se han generado herramientas o bien de doble pasada, es decir, realizar uniones de doble pasada, primero por una de las caras y luego girando por la siguiente, o bien ya herramientas que producen la fricción simultáneamente con dos cabezales por ambos lados. Esta sería, digamos, la combinación de materiales más habituales utilizados en esta industria. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque ya lo hemos comentado anteriormente. Parece que todo es muy bonito y que todo va muy bien y que no tenemos defectos, pero sí que los hay y hay bastantes. Estos defectos están normalmente relacionados o bien con una mala selección de parámetros, una mala selección de herramientas, o como una combinación de los dos parámetros básicos, que son la velocidad de rotación y la velocidad de traslación, que son los que definen la cantidad de calor que se aporta al material y, por lo tanto, su clasificación. De nuevo, puesto que esto es una presentación simplemente de posibilidades de la técnica, no voy a entrar en ellos, pero bueno, están bien estudiados y, como decía, con los esfuerzos que se están haciendo de parametrización y de control computacional de las condiciones de realización de las soldaduras, estos parámetros ya se tienen perfectamente estudiados y, por lo tanto, bueno, teóricamente podemos reducirlos o evitar. Bueno, hecha la presentación así tan básica de la técnica, vamos a ver en qué sectores industriales está bien introducido. Por ejemplo, en la construcción naval, la posibilidad de soldar paneles de hasta sólidos de hasta 75 milímetros o incluso 80 milímetros, ya tiene el TUI, digamos, homologados, con técnica de doble cabezal, ¿vale? Nos permite soldar en una sola pasada piezas tan grandes y al mismo tiempo obtener paneles sándwiches con flexibilidad muy alta, paneles reforzados que son muy adecuados para la construcción de buques básicamente de aluminio. Son muchos de los que se utilizan pues, por ejemplo, en la Marina de los Estados Unidos o para hacer algunos de los componentes, crear algunos de los componentes de buques de pesca o de recreo, de turismo que después, si bien la soldadura de estos paneles no tiene demasiada dificultad por fricción, después son unidos al resto del buque por otras técnicas y ahí es donde podrían surgir algunos de los problemas, que es lo que se está desarrollando en el buque. Otro de los sectores, por supuesto, en los que esto ha tenido más importancia es el aeroespacial, donde se utiliza tanto en la industria aeronáutica para estructuras de fuselaje de alas como en la parte espacial, como veremos a continuación. En concreto, esta técnica, tanto en forma de cordón como en forma de soldadura por puntos, ha permitido el aligeramiento de muchos de los componentes del fuselaje que constituyen los paneles de los aviones, eliminando pernos inicialmente y después parte del material de aporte que era necesario aplicar cuando estos fueron sustituidos por soldaduras. En este caso, la soldadura por puntos ha permitido
al desarrollo de una técnica que elimina el defecto del agujero que os comentaba anteriormente. En una soldadura por puntos normal se introduce la herramienta, se produce la plastificación, la unión soldada, que en este caso es la solape, y cuando la unión está bien consolidada se retira el pin y queda un agujero. En este caso esto no es factible que quede así, dado que necesitamos características de resistencia, y se ha desarrollado una tecnología. Hay varios modelos, yo os he puesto uno, quizás el más sencillo, en el cual la herramienta consta de tres partes. Una parte que sujeta, que sirve de clamping, de sujeción para el material que queremos soldar, y dos partes concéntricas que giran o bien en la misma dirección, en el mismo sentido, o en sentidos opuestos, dependiendo del fabricante de la herramienta. Inicialmente ambas giran en el mismo sentido, produciendo la plastificación hasta que se llega a la zona de unión. Posteriormente, el pin se retrae de tal manera que este material plastificado asciende por ese espacio que le ha dejado el pin, mientras el anillo exterior sigue friccionando y mientras el material todavía está plastificado, asciende el anillo y desciende el pin para friccionar muy ligeramente la superficie de tal manera que el hueco queda cerrado. Y por lo tanto tenemos un acabado muy adecuado, con buenas características mecánicas y por lo tanto el problema del agujero nos lo hemos eliminado. Una de las empresas que más está haciendo por el desarrollo de la fricción en aeronáutica es Airbus, que ha desarrollado programas de investigación muy intensivos, utilizando esa soldadura tanto, como acabo de decir, para los paneles del fuselaje como para distintas zonas de las alas, con la ventaja de que al poder unir materiales disimilares podemos unir incluso aluminio con materiales poliméricos o incluso con cobres, etcétera, en distintas secciones. Se estima, como tenéis ahí, que se produce una reducción del peso potencial de alrededor de 1 kilogramo por metro de fricción. Y esto es fundamental en la industria aeronáutica. Y mucho más en la industria espacial. Por eso ha sido una de las primeras en incorporar esa tecnología en muchísimas estructuras de distintos vehículos espaciales. Yo voy a comentar muy brevemente el último, que es el proyecto Artemis, que como sabéis es el que tiene la idea de enviar tripulantes a la Luna para a partir de ahí iniciar la colonización de Marte. En principio, la primera etapa del proyecto Artemis se cumplió en diciembre del 22 con una nave no tripulada y el resto del proyecto está sufriendo ahí un pequeño retraso, pero está ahí. La necesidad de soldar las distintas etapas de una nave tan enorme como eso, 98 metros de longitud, con los distintos impulsores y los distintos depósitos de combustible, llevó a la creación por la NASA de unos sistemas de soldadura, realmente unas torres de soldadura por fricción realmente impresionantes, algunas de ellas de hasta 68 metros de alto y 8,4 de diámetro, para la soldadura de esos tanques de hidrógeno líquido y oxígeno líquido que impulsan los motores. También se desarrollaron técnicas especiales para la soldadura de las cúpulas que cierran estos depósitos y asimismo para lo que será el vehículo en el cual irán los tripulantes. Aquí quiero destacar el impresionante trabajo de sujeción de las distintas partes para producir una unión sin fallos, ya que la unión de los materiales perfectamente garantiza que no se produzcan tensiones y por lo tanto que no haya fallos de fisuración o de distorsiones en las chapas. Bueno, impresionante, pero quizás lo que es más próximo y lo que es más interesante es el impulso que ha sufrido o que ha experimentado esta técnica con la incorporación a los sistemas de transporte terrestre, como por ejemplo los distintos sistemas de ferrocarril que utilizan paneles soldados por fricción, tanto paneles laterales, paneles sándwiches como veis aquí, en los cuales las soldaduras longitudinales permiten un acabado superficial extraordinario, lo cual es muy importante también, sobre todo en los trenes de alta velocidad, y también para paneles curvos del techo, de nuevo con soldadura por puntos, como podéis ver en este caso. También los paneles del suelo, en este caso realizados con aleaciones
de alta resistencia de la serie 7000 de aluminio para los trenes de alta velocidad de Japón. Son ejemplos de la versatilidad de esta técnica. Y nos falta quizás la más importante, que es la de la industria del automóvil. La industria del automóvil ha experimentado un gran interés en esta tecnología desde el momento en que es controlable, reproducible y que puede ser realizada mediante robots. Una de las primeras aplicaciones ha sido la soldadura de llantas de aluminio, y quizás la segunda ha sido la sustitución de las soldaduras láser en los formatos soldados, en los trailer blanks, por la unión por fricción. Esta unión permite soldar piezas disimilares de distintos tipos de aluminio, por ejemplo, en este caso, con distintos espesores y con una conformabilidad estupenda que permite estampar el conjunto como se hace normalmente con estos formatos soldados. Una de las empresas que se ha sentido más atraída por esta tecnología ha sido Honda, que ha desarrollado un sistema un sistema de subchasis que combina una parte frontal de acero y una parte posterior de aluminio soldados por solape mediante fricción stir welding. Otro de los terrenos en los que se está recibiendo más impulso es en la creación de las bandejas, los receptáculos para las baterías de los vehículos eléctricos, que se realizan prácticamente en la totalidad ya mediante fricción stir welding, porque garantiza unas características mecánicas extraordinarias en las uniones. También automoción no solamente realiza soldaduras lineales y soldaduras planas, sino con morfología compleja que puede ser abordable perfectamente por esta técnica. Por lo tanto, está siendo muy impulsada desde el sector de la automoción. Y también ha trascendido a otros sectores, como puede ser de la electrónica, en donde se sueldan distintos componentes que, como yo desconozco, no voy a tratar. Simplemente pongo como ejemplo que la carcasa de los últimos modelos de iMac pues están soldados también mediante fricción. Por lo tanto, es una tecnología que se va extendiendo a todos los sectores y poco a poco pues, va solucionando esos problemillas que podrían surgir de defectos o de malentendimiento de la técnica. Pues nada, una demostración de que se ha extendido por todas las industrias últimamente es, pues este resumen que nos propone el Instituto de Soldadura, que dice que aproximadamente en los 10 últimos años, no son los últimos, pero en los 10 años desde que se liberó la patente que tenía el Instituto, el Welding Institute, se realizan aproximadamente 800.000 soldaduras por año. Yo creo que este número ha sido desbordado ya hace mucho tiempo por la industria de la automoción, pero bueno. Pero lo más importante quizás es esto, es que se ha producido una reducción en el consumo de energía muy notable, así como en el coste de fabricación y el número de toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera. Por lo tanto, esa experiencia que están adquiriendo en los distintos sectores pone de manifiesto que efectivamente es una tecnología que podemos considerar verde y, por tanto, que tiene mucho interés en la actualidad. Y ese interés se manifiesta, como no, en el número constantemente creciente de publicaciones desde 1995, 1992, pocos años después del invento de la técnica, hasta la actualidad. Es una tendencia increciendo porque, como repito, cada vez más se va al control computacional de la tecnología, intentando trasladarla a esos modelos digitales que nos permitan una integración total en la industria 4.0. Bueno, pues, ¿qué más podemos hacer gracias a la fricción? Pues una derivada de la soldadura, que es el procesado por fricción-agitación, FSP, que tiene el mismo principio, o sea, generar calor por la fricción y la agitación del material, pues una deformación termoplástica que permita modificar la microestructura. Pero en este caso no vamos a unir materiales, sino simplemente vamos a buscar esa transformación microestructural intentando conseguir granos ultrafinos para potenciar la superplasticidad o las condiciones de plasticidad de las aleaciones, para simplemente tener una estructura más homogénea, por ejemplo, en aleaciones obtenidas por fundición, para producir endurecimiento superficial o modificaciones superficiales y para obtener compuestos metálicos, compuestos en materiales compuestos en la superficie
del material. Es decir, se puede modificar la superficie por adición de partículas que cambien su resistencia al desgaste y la dureza superficial. Y por último, en los últimos años se está iniciando la utilización de esa técnica también a lo que sería fabricación aditiva, uniendo por soldadura sucesivas capas de materiales alternados que pueden ser del mismo material o de distintos materiales, conduciendo a la generación de zonas con composición gradual gracias a esta técnica, lo cual ofrece pues, un campo de aplicación muy interesante. Bueno, lo dejo aquí. No sé si no me da tiempo más, así que voy adelante. Quería contaros ahora, aparte de nuestra experiencia, que voy fatal de tiempo, así que voy a intentar no extenderme demasiado. Y bueno, pues si alguien tiene interés, pues siempre se puede preguntar o contactar para desarrollarlo con vosotros. Bueno, nosotros hemos trabajado tanto con soldadura por fricción como en procesado. En el caso de soldadura hemos comenzado en este camino trabajando en la unión disimilar de termoplásticos. Hemos tratado también la soldadura asistida por calentamiento en el ámbito naval, tanto chapa de acero convencional como superduplex, aceros inoxidables superduplex. Hemos realizado la soldadura de materiales compuestos de matriz metálica reforzados con distintos tipos de refuerzos. Y en la técnica de procesado, pues hemos comenzado con la obtención, bueno, comenzado no en el tiempo, ¿vale? pero por el orden en el que os lo voy a contar, la obtención de materiales compuestos superficiales, también de matriz aluminio, también con carburo de silicio y alúmina, y hemos realizado también el afino de grano y la mejora de plasticidad de aleaciones de magnesio. Y como técnicas de endurecimiento superficial hemos utilizado la técnica de procesado por fricción sumergido con un pretratamiento láser para realizar un tratamiento que sustituya el temple y revenido de los aceros martensíticos, sobre todo inoxidables martensíticos, para intentar evitar las distorsiones que experimentan estos materiales en el tratamiento térmico convencional. Bueno, no me va a dar tiempo a hablar en absoluto, o sea que, bueno, me voy a pasear muy rápido para no agobiar y lo dicho, si alguien tiene interés, pues que contacte con nosotros. Bien, en cuanto a las técnicas aplicadas a la soldadura de distintos materiales, quiero destacar que el estudio que realizamos en base a un proyecto financiado por la Xunta y los fondos europeos y que después también dio origen a un proyecto fin de carrera maravilloso, por cierto, un proyecto fin de carrera maravilloso de Silvia Pereira, conseguimos la unión de dos termoplásticos disimilares por primera vez en España, por lo menos hasta donde tenemos constancia. Fue un proyecto que intentó trasladar esta técnica a empresas pequeñas del sector de plásticos que actúan en Galicia, que trabajan en Galicia, intentando aportar una herramienta que les permitiera diferenciarse y, por lo tanto, crear un valor añadido a sus productos. Por eso trabajamos con los materiales que ellas utilizaban normalmente, que son polipropileno y polietileno de alta densidad, con dos colores diferentes y, por tanto, con cargas distintas. Hemos utilizado dos tipos de herramientas distintas, de hombro rotatorio y de zapata, es decir, sin rotación en el hombro. Y hemos analizado en este estudio, que ha sido extensísimo y maravilloso, pues el efecto de todos los parámetros de soldadura, incorporando también una etapa de calentamiento simultánea mediante un chorro de calor en la zona de avance de la herramienta. Se ha caracterizado de todas las posibles las uniones y, por tanto, no voy a entrar en ello. Se unieron todos los materiales entre sí y con todas las posibles uniones disímiles. Por lo tanto, es un trabajo muy extenso, realmente muy extenso, pero muy interesante. Me voy a centrar simplemente en las uniones disímiles polipropileno y polietileno de alta densidad, y quiero indicar que se han conseguido uniones muy razonables, es decir, con buena calidad. Esta es un pequeño defecto de unión. Quizás la superficie no es muy buena, pero es esta pequeña falta de fusión que tenemos en la zona de la raíz, pero la unión tiene características mecánicas extraordinarias, se produce una unión perfecta, muy sólida, y sobre todo se puede mejorar esa unión si calentamos
en la zona delantera, consiguiendo pues, una soldadura casi perfecta con muy pequeña presencia de defectos, ¿vale? Lo dicho, las características mecánicas son muy buenas, se ha producido una cristalinización muy adecuada en esa unión, estupendo, ¿vale? Un proyecto con muy buenos resultados a este nivel. Mejorable, por supuesto, porque era una primera aproximación, pero muy adecuada. En cuanto al campo, a la aplicación al campo naval, hemos estudiado dos materiales que se utilizan normalmente en la construcción naval. Uno, que son las chapas de acero navalá, laminado convencional, un acero ferrito convencional, y un superduplex que se utiliza sobre todo en la construcción de depósitos para quimiqueros y petroleros. Por lo tanto, estamos trabajando con materiales ya más resistentes que el habitual, que son aleaciones de aluminio o plásticos en el caso anterior, y por lo tanto vamos a intentar reducir el desgaste de la herramienta con una etapa de calentamiento previo. Hemos utilizado dos calentamientos diferenciales, uno con un sistema de inducción portátil que se sitúa sobre el propio cabezal de fricción y un cabezal láser, que también láser de diodo, que también se apoya sobre el propio cabezal de fricción y va calentando el material antes de que pase la herramienta de fricción. Como herramienta hemos utilizado un pin de nitruro de boro cúbico policristalino, PVCN, el que normalmente se utiliza para la soldadura de estos aceros. Y bueno, no me voy a meter demasiado, simplemente decir que se han soldado muy correctamente, con muy buenas propiedades mecánicas, los aceros navales en chapas de más de 6 milímetros. Las soldaduras son uniformes, homogéneas, muy buena calidad y sin ninguna preparación superficial, ni siquiera un decapado para eliminar la imprimación que tienen en cuanto se adquieren. Y de hecho, ese no eliminar la imprimación es la que ha causado, una vez que están optimizados los parámetros, digamos el defecto más importante de la soldadura, que es esta inclusión que se ve en la zona de fondo de las soldaduras, ¿vale? Que es la presencia de restos de esta imprimación que han quedado ahí introducidos y es la causa de que en los ensayos de doblado por raíz sea lo que produce la fisuración, ¿vale? Si se hiciera una preparación inicial, se conseguiría una soldadura realmente impecable, con una microestructura muy homogénea y muy similar a la del acero. Por lo tanto, prácticamente no hay variaciones de propiedades. Estamos muy satisfechos con este resultado. En el caso de los aceros inoxidables dúplex, quizás es más llamativo porque son aceros más complejos. Como ya sabéis, en la soldadura convencional hay posibilidades, hay un riesgo de precipitaciones de carburos y de fases sigmas, chis, etcétera, que se evitan por completo con este tipo de soldadura. Por lo tanto, el resultado es muy bueno a ese nivel. Se produce un afino muy notable de la microestructura, esta es la del material base inicialmente, perdón, no lo hice, partimos de una chapa muy grande moldeada, con muchas diferencias de microestructura dependiendo de la zona que busquemos, esa es una de ellas, y se produce pues, una mejora sustancial de la microestructura en el nugget, que se consigue una estructura muy homogénea, y en la zona termomecánica, afectada termomecánica. La unión es muy buena y cabe destacar, y lo quiero destacar porque no voy a entrar en más detalles, que ese planchón del que partimos tenía una enorme cantidad de defectos de moldeo, tenía muchísimos microrechupes y rechupes que desaparecen por completo en la fricción, desaparecen por completo, son eliminados, por lo tanto estamos no solamente uniendo, sino solventando algunos de los problemas que se nos plantean. Tratándose de un acero inoxidable, pues evidentemente es necesario además estudiar la resistencia a corrosión, y lo que hemos visto estudiando de forma diferencial las distintas zonas es que si bien en la zona central, en el nugget, inicialmente la resistencia es más baja que en el metal base, inmediatamente se produce una capacidad de repasivación mucho más alta, mucho más elevada, que se mantiene a lo largo del tiempo con una resistencia mayor que en el metal base. Por lo tanto, bueno, pues estupendo, me parece que todo es estupendo. Bueno, no entro más, que ya está ahí Rodrigo con cara de decirme, te estás pasando, te estás pasando. Bueno, pues nada. Me voy así muy rápidamente a contaros muy por encima otras aplicaciones. Esta, por ejemplo, ha sido muy curioso, que es la soldadura de un material compuesto de matriz aluminio
reforzado con partículas de carburo de boro, con el cual intentamos, en colaboración con el MEN y con la empresa ENSA, hacer, valorar la posibilidad de realizar con ellos depósitos para la contención de residuos nucleares, ya que cumpliría las dos funciones que tiene que tener un contenedor, que normalmente se consigue en dos, digamos, recipientes distintos, que están introducidos uno dentro de otro. En este caso sería cuestión de hacerlo en uno solo, que sería la contención como barrera, es decir, la resistencia mecánica, y otro como escudo, que es el apantallamiento con respecto a las radiaciones. En este caso, la barrera se consigue con este material de base aluminio reforzado, y el apantallamiento frente a radiaciones, porque las partículas de carburo de boro absorben esas radiaciones y por lo tanto tendría ese doble efecto. Hemos conseguido soldaduras muy buenas, con algunos defectos, pero que una vez optimizadas se consigue una unión soldada muy buena, con buenas características mecánicas, un notable afino de la microestructura en la zona. La distribución de las partículas básicamente no cambia, aunque sí se reduce un poco su tamaño, ¿vale? Es decir, la distribución se mantiene homogénea, que es uno de los requisitos básicos para que esto pueda ser utilizado para esta aplicación. ¿Qué más os cuento? A ver, pues uno de los últimos proyectos que hemos tenido, que es también aplicado al sector de la automoción, que es la obtención mediante molienda mecánica, o sea, mediante polimetalurgia, de perfiles de una aleación difícilmente soldable, como ya sabéis, la 7075 reforzada con nanotubos de carbono de pared múltiple. Esos paneles, esos perfiles se consiguen mediante molienda mecánica de alta energía y extrusión en caliente, y después son soldados mediante fricción. También ha sido un proyecto muy complejo, porque en el proceso de molienda nos planteamos distintas alternativas para intentar no deteriorar los nanotubos de carbono. La extrusión ha sido muy difícil, como podéis ver, la superficie está bastante deteriorada. Si bien la calidad interna de los perfiles extruidos es muy buena, se produce una consolidación total, distribución bastante homogénea de los nanotubos. Distribución homogénea, no singularización de los nanotubos, pero sí las propiedades mecánicas son muy adecuadas, y después esto es soldado mediante fricción. Como veis, las soldaduras son irregulares, pero no porque lo sea la soldadura, sino porque es que el panel, el perfil es irregular, tiene esa especie de escamación superficial. Por lo tanto, estos defectos son debidos al propio perfil. La unión es adecuada, se produce una buena integración de los nanotubos. En este caso estoy mostrando esta aleación, es una unión disimilar entre una aleación de alta ductilidad, como es la 20017, y una de alta resistencia, como es la 7075, reforzada con estos nanotubos, con un 0,5%. En este caso es la unión, el aspecto superficial de la unión de una aleación 70-75 reforzada también con nanotubos, y en este caso es la unión disimilar de estas dos soldaduras. Por lo tanto, buenas características mecánicas. Estamos ahora estudiando el comportamiento de la corrosión, intentando singularizar cada una de las partes mediante microelectroquímica. Y ya no sé, ¿me dejas 5 minutos, Rodrigo? Y acabo. No te digo, perdón, pero... Llevas casi una hora. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, Estoy haciendo ahí señas y no me haces simplemente... caso. Ay, perdona, no te veía. Estoy tan emocionada yo con estas cosas Sí, que me todos, pierdo. es verdad. Bueno, pues nada, Vale, simplemente mencionaros, como ya os decía antes, que también hemos desarrollado materiales compuestos superficiales mediante el aporte de partículas tanto de silicio como de alúmina a dos aleaciones de base aluminio, la 2024 y la 6061, digamos, con resultados diferentes. En la 2024 se ha conseguido una incorporación bastante razonable de partículas, como veis, con una densidad de 200 partículas por milímetro cuadrado, lo cual es muy adecuado. Produce un incremento en la resistencia mecánica y en la resistencia al desgaste bastante importante, mientras que en la 6061 ha sido más difícil la incorporación de las partículas y no se logra una distribución homogénea. Por lo tanto, habría que seguir trabajando en este campo. Y bueno, pues ya prácticamente nada más. Simplemente decir que en la otra aplicación que teníamos, que es intentar la superplasticidad de las aleaciones de magnesio a temperaturas más bajas de las normales mediante el afino de grano,
utilizando Friction Stir Processing y una técnica de refrigeración posterior. En la parte de soporte, bueno, Aymen ha diseñado un sistema de refrigeración que permite el flujo de nitrógeno líquido a través de él y, por lo tanto, un enfriamiento muy rápido que nos ha permitido obtener eh, estructuras de grano ultrafino con características mejoradas a nivel de resistencia mecánica y de resistencia a la corrosión. Y ya está, ya he acabado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nada, pues espero que no os haya aburrido demasiado y que haya conseguido mostraros que la técnica tiene muchas posibilidades y muchas más que no me he dado tiempo de contaros. Y bueno, si queréis alguna aclaración, pues aquí estoy. Muchas gracias, Gloria. Efectivamente, como llevabas Perdóname, Rodrigo, de 20 verdad. minutos acabando, no sabíamos, venga, ya acaba, no te cortaba porque, pero bueno, estaba Porque apasionante, dime la que no me verdad has que sí. cortado porque estabas interesado. Hombre, claro que sí, estaba apasionante. Ah, bueno, vale, pues entonces ya está, ya me Yo quedo con estaba lo ahí de... metido, porque como estoy cegato y lo veía pequeño, y estaba muy interesante, por supuesto que sí. Así que dejo turno de palabra por si alguien quiere preguntar algo o participar. Yo es verdad que iba notando preguntas, porque como no entiendo nada, y perdóname, porque a mí me ha venido muy bien, porque algo he Me parece aprendido, estupendo que no entiendas nada. pero Si claro, sabes de iba, todo, ya. iba notando, y esto para formas largas y láminas, y luego hablabas y lo contabas. Y así me ha pasado varias veces con algunas dudas que me surgían, y bueno, la que no he llegado a percibir es, por ejemplo, la influencia de la herramienta. Quiero decir, cuando tú unes dos metales diferentes, por ejemplo, supongo que el papel de la herramienta tiene que ser esencial y además habrá aporte de material. Entonces, ¿en base a qué seleccionas una herramienta u otra cuando tienes que unir, por ejemplo, dos láminas de diferente metal? A ver, es una pregunta muy compleja. Vamos a ver, por supuesto, depende de las características del material, del espesor del mismo, del tipo de unión, ¿vale? Esas son características que te van a condicionar ya inicialmente. Después, digamos que normalmente, por ejemplo, en lo que vas buscando al seleccionar un determinado tipo de herramienta es primero el material de que está hecha esa herramienta. En función del material que quieras soldar y por tanto de la fricción que vamos a tener ahí, vas a tener que utilizar, bueno, pues en algunos casos, si el material es blando, digamos así, como los plásticos o como el aluminio, las aleaciones de magnesio, podemos utilizar herramientas de aceros de herramientas normales, convencionales, incluso de aceros al carbono endurecidos. Pero cuando nos vamos a materiales de más alta resistencia, tendremos que ir a materiales más complejos, como las de wolframio cobalto, o como decía antes, las de nitruro de boro. Eso ya es una primera limitación, ¿vale? Después, la configuración de la herramienta, lo que va a definir, no hay metal de aporte. Por lo tanto, la configuración de la herramienta lo que va a definir es, eh, primero, el hombro define la zona en la que se confina el material que está plastificado. Por lo tanto, el hecho de que sea un hombro más ancho o un hombro más estrecho va a depender de cuánto se quiere o se tiene que confinar ese calor para producir la unión. Y luego la morfología, tanto del hombro como del pin, ayuda a que el desplazamiento, es decir, el movimiento, el batido del material desde la parte delantera hacia la parte posterior, sea lo más eficaz posible. Evidentemente, cuando partes de cero y no tienes ni idea, tienes que consultar bibliografía y ver lo que han hecho otros y escoger la herramienta más adecuada. Después, hoy en día está ya bastante estudiado el efecto de las distintas morfologías dentro de los materiales. Hay muchas publicaciones, como ya hemos visto. Por lo tanto, digamos que puedes ir un poco a tiro fijo. ¿Qué factor nos limita muchas veces? El precio de las herramientas. Son herramientas caras que tienen una durabilidad, bueno, limitada y por lo tanto muchas veces te eres obligadas a utilizar casi la que tienes. Y ahí es donde, modificando el resto de los parámetros, puedes conseguir con una herramienta determinada mejorar la plasticidad de tu material. Si la herramienta de por sí no está idóneamente diseñada, pues a lo mejor con una inclinación determinada
de esa herramienta, que favorezca el flujo, que favorezca la plastificación en la zona delantera y el flujo hacia la parte posterior. Es decir, la variación de los parámetros de soldadura te van a permitir, en muchos casos, compensar el hecho de que la morfología de la herramienta quizás no sea la idónea para la unión de tus materiales, ¿vale? Pero es una decisión compleja, ¿eh? Hay que hacer una buena búsqueda bibliográfica y luego ver qué economía tienes, como siempre, Rodrigo, que ya sabes que esto es lo que Gracias. nos condiciona. ¿Alguna pregunta tiene algún asistente? Uy, no se te oye. Perdón, no se te oye nada, Rafael. No se le escucha, profe. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Ahora, Pues nada, lo que decía, muchas gracias por esta charla tan completa, ¿no? Y tan detallada. Tengo una pregunta muy puntual que es, ¿se ha hecho algo en el aspecto de aplicar tratamientos superficiales a los punzones? Es decir, ¿el proceso de soldadura o el resultado se vería afectado por la aplicación de un recubrimiento duro, un recubrimiento por PVD, por ejemplo, al punzón que se utiliza para el proceso o no tendría relevancia? No me refiero solo al alargamiento de la vida posible del punzón, sino también la modificación de las condiciones de fricción por efecto del recubrimiento. vamos a ver, yo no soy especialista en herramientas, no sé si a lo mejor Oscar nos podría contar algo más. No soy especialista en herramientas. Las que hemos utilizado nosotros no tienen ningún tipo de recubrimiento. Y quiero pensar que depende más o sea, además del recubrimiento en sí, que efectivamente podría, por lo menos hasta donde yo sé, prolongar la durabilidad de la herramienta, va a depender de cómo sea la intensidad de la fricción de ese recubrimiento con el material. Algunos de los recubrimientos que yo conozco por técnicas de vapor producen superficies muy lisas que para algunas aplicaciones son muy idóneas porque precisamente muchas veces se utilizan para reducir la fricción y en este caso pues no sería lo adecuado. Si vamos buscando recubrimientos que tengan una cierta rugosidad para intentar mejorar esa fricción y por tanto la generación de calor con la rotación de la herramienta, así de bote pronto, ya digo sin ser especialista en el tema, se me ocurre que el desgaste podría arrancar pequeñas cantidades de partículas que quedarían incluidas dentro del propio material. Esto, por ejemplo, me lleva a recordar que hay algunos aspectos que muchas veces pasan desapercibidos y que parece que no tienen mucha trascendencia y que este podría entrar ahí también, como es el backing, es decir, el respaldo que se utiliza para dar sujeción a las chapas que queremos unir o procesar, ¿vale? Porque ese material, sobre todo dependiendo de la penetración del pin en la soldadura, también va a resultar, primero, tiene que absorber, digamos, las tensiones de la unión soldada, eso es lo primero. Pero lo segundo es que va a resultar también calentado por esa unión. Por lo tanto, si la temperatura es suficiente, parte de ese metal podría incorporarse dentro de la unión soldada. De hecho, nos ha pasado en algunas de las pruebas que hemos realizado inicialmente en la soldadura de los aceros, que utilizábamos un backing de acero y se incorporaba parte del material. Después pasamos a utilizar un Inconel y eso ya se eliminó. Pero de la misma forma, pequeños errores o desgaste de la herramienta o protuberancias que tenga por una mala utilización pueden producir partículas que se incluirían dentro de la soldadura y por tanto podrían deteriorar su comportamiento. No sé si te he podido contestar, Rafael, porque ya te digo que no soy especialista, pero No, pero mil gracias porque sí, ya me has dado una idea y imagino que la aplicación o no de recubrimientos pues no será un tema de la mayor importancia, pero por si acaso había algo, pues para explorarlo. Pero mil gracias. Había también una nada. pregunta de Daniel Galán. Daniel, si sigues ahí, ¿quieres hablar tú? Bueno, pues no me oye. Bueno, pues Daniel Galán decía lo siguiente. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una pregunta. ¿Es viable el soldeo de un acero al carbono en torno a 0,08% de carbón sin mucha aleación de un máximo de 40 milímetros de espesor con este tipo de tecnología? La respuesta es sí.
ya se han soldado chapas, bueno, en acero, bueno, de tanto contenido en carbono, la verdad es que no lo sé, pero el problema va a ser el desgaste. O sea, es decir, la soldadura del acero en principio no tiene dificultad. Como no tiene dificultad del hecho del espesor hasta un máximo, ¿vale? Ya he dicho que en el caso de los aluminios podemos estar alrededor de un 80 milímetros. En aceros no espesores tan grandes, pero en el orden de unas pocas decenas de milímetros sí que sería factible con doble cabezal, pero el problema en este caso es el desgaste de la herramienta. Es un desgaste brutal, incluso yendo a herramientas de muy alta resistencia, como los nitruros, como los PCBs, se desgastan muy rápidamente. Por lo tanto, es absolutamente, bajo mi punto de vista, imprescindible incorporar una técnica de calentamiento previo. No lo he comentado, pero por ejemplo nosotros que hemos utilizado las dos técnicas que os indiqué antes, la de láser y la de calentamiento por inducción, no hay grandes diferencias entre las estructuras y las propiedades de las juntas obtenidas con los dos calentamientos. Por lo tanto, incorporar inducción es mucho más barato, mucho más factible, además sería mucho más transportable, digamos, en las máquinas de soldadura móviles que hay para el naval, sería mucho más fácil de incorporar. Por lo tanto, yo en principio la dificultad máxima que le encuentro en este caso es que con el elevado contenido de carbono que tienes, el desgaste de la herramienta va a ser tremendo. Por lo tanto, no va a quedar otra que calentar y calentar en serio. Pero bueno, habría que hacer pruebas. Pues nada. Daniel te agradece la respuesta y tendrá que ver cómo se reduce ese desgaste, que no le funciona el micro. Así que gracias también por la pregunta. De eso sé mucho yo, de que no funciona el micro. Rodrigo. Te lo digo a ti. Bueno, pues nada, ¿alguien más quiere participar o hacer algún comentario? Si no, pues nada, agradecerte una vez más pues la colaboración, haber venido hoy a contarnos todo esto y ha sido muy interesante y en unos días estará disponible en el YouTube de Sociomat. Así que nada, muchas gracias en mi nombre y en el de todo Sociomat por tu contribución y os emplazamos a la próxima y última charla de este ciclo cuarto de conferencias online que vendrá a cargo de Mercedes Segarra de Barcelona, que hablará de materiales para almacenamiento de energía térmica. También un tema apasionante. Y gracias de nuevo, Gloria, gracias a todos los asistentes Es a ti, y a los Rodrigo. futuros visitantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Hasta luego, Ana. Chao. Chao. Gracias a todos. Finalizo. Bien. Bueno, pues nada, muy bien. Gracias, Gloria, de verdad que ha estado muy interesante. Hasta luego. Chao, chao, Rodrigo. Chao, Chao. Ana. Y a todos los demás que no puedo mencionar. Gracias, Hasta luego. doctora, Chao. gracias. Hasta otro día.